Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Road to Performance. Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la serie de entrevistas en formato podcast en Road to Performance, donde tratamos de acercaros el conocimiento y la experiencia de grandes profesionales e investigadores en el ámbito del rendimiento deportivo, más concretamente de los deportes de equipo. En este octavo episodio hemos charlado con Julen Castellano. Él es profesor e investigador en la Universidad del País Vasco y colabora además como asesor, ¿no?, en el rol de Sport Scientist en diferentes clubes deportivos. Durante casi una hora aproximadamente nos adentramos con Julen en su recorrido, ¿no?, en su trayectoria en el estudio del fútbol a lo largo de su carrera. Charlamos sobre el uso de la tecnología y cómo la tecnología nos está ayudando en los últimos años a monitorizar y acceder a ciertos datos de los cuales no se disponía unos años atrás, y de esta manera acceder a lo que él denomina como el dato profundo. Además, hacemos un recorrido por cómo Julen entiende los juegos reducidos, cuál es el estudio que él ha realizado y cómo los modifica para plantear diferentes tareas al deportista con tal de exponerlo a aquellos entornos en los cuales el deportista se encontrará durante la competición. Sin más, os dejamos con la charla con Julen. La verdad que nosotros lo hemos disfrutado mucho y somos muy afortunados de poder charlar toda una mañana con profesionales del perfil de Julen, con un gran recorrido profesional, con una gran trayectoria investigadora. Y sin más, os dejamos con este episodio. Hola Julen, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, buenas. Muchas gracias en primer lugar por acceder a realizar esta pequeña entrevista con nosotros. Sabemos que además son unos días un poco complicados y que vamos mucho con mucho jaleo, así que agradecértelo en primer lugar. Para las personas que nos escuchen, nos gustaría que te presentaras. ¿Quién es Julen Castellano? Hola, pues mira, en primer lugar también agradeceros a vosotros esta labor también de divulgación que entiendo que es muy necesaria y más en estos momentos de confinamiento donde, bueno, tenemos mucho tiempo de ocio y formarse es una opción. Mira, me presento. Yo soy Julen Castellano, eh, soy profesor en la Universidad del País Vasco desde hace 30 años y, bueno, mi carrera ha estado muy vinculada con el mundo del fútbol siempre. He sido jugador, hasta categorías semiprofesionales, he sido preparador físico y últimamente, en los últimos 8 años, estoy además asesorando al Grupo Baskonia, que es fundamentalmente el Alavés y el baloncesto del Baskonia, en modo de científico del deporte. Esa es un poco mi trayectoria. Nosotros hemos visto que has publicado mucho durante toda esta trayectoria en un caso concreto más del fútbol. ¿Qué te llevó a empezar a estudiar el fútbol? ¿Cuál fue la motivación inicial para comenzar con toda esta línea de trabajo que has llevado a realizar durante los últimos años? No, pues es muy sencillo, ¿no? La verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo el fútbol. He jugado a fútbol desde muy pequeño. Prácticamente podríamos decir que nací con un balón debajo del brazo, como decía mi madre. Y no me he separado de él más de 5 metros. Lo he jugado, lo he estudiado, lo he investigado, lo he enseñado. Bueno, la verdad es que he pasado por casi todas las facetas que tiene el mundo del fútbol, ¿no? Desde el protagonista principal, que es el jugador, pasando por ser entrenador, hasta asesor científico, y todo esto encima internado en los últimos 20 años especialmente, pues con un estudio más pormenorizado, ¿no?, de lo que da de sí el juego. Vale, Julen, tú que has estudiado muy de cerca el fútbol y en profundidad, ¿cuáles son las demandas del fútbol de primer nivel? Mira, gracias sobre todo al incremento del uso de la tecnología, yo es lo que le llamo el dato profundo, ¿no? Cada vez tenemos información más detallada de lo que hace el jugador, ¿no? Dato profundo me estoy refiriendo pues a la incorporación de los GPS y sobre todo de los sensores inerciales que tienen los GPS, ¿no? Pues la verdad es que una descripción pormenorizada ahora mismo nos llevaría un rato largo como para poder explicarte, ¿no? Muy resumidamente sería hablar de una demanda a nivel externo. El jugador corre aproximadamente 10 kilómetros y medio, de los cuales pues casi uno lo hace por encima de 21 kilómetros a la hora, con
entre 50 y 75 sprints de 10-15 metros, 1000 acciones, 1000 actividades de cambios de dirección, de salidas, de frenadas, es decir, donde se está viendo cada vez con más detalle pues, la importancia de aspectos de la aceleración y la desaceleración. Pero todo esto tenemos que pensar que no es más que la respuesta condicional o la consecuencia condicional de las respuestas que el jugador tiene que tomar al juego, ¿no? Al jugar en equipo, al intentar desbordar adversarios, al intentar hacer que el balón llegue a la portería contraria. Es decir, que lo que estoy queriendo subrayar es que lo importante del juego o del fútbol está en el juego, en las decisiones, en el comportamiento táctico y la forma de resolverlo ya es particular de cada jugador que tiene que ver un poco con el aspecto condicional. En este caso, en el caso concreto del fútbol, ¿existen grandes diferencias cuando comparamos jugadores dentro de un mismo equipo? Sí, existe una diferencia, en primer lugar, ¿no? Intra propio jugador, ¿no? Existe mucha variabilidad en las demandas físicas, el rendimiento físico que tienen los jugadores a lo largo de una temporada, ¿no? Depende de muchos factores, evidentemente, y entre ellos son variables que tienen que ver con el contexto, ¿no? Por tanto, existe el perfil condicional, depende fundamentalmente de la idiosincrasia del jugador, cómo él resuelve lo que le demanda el juego, y además existe una serie de condicionantes internos y externos, o variables contextuales internas o externas. Y a estas me refiero cuando hablo, por ejemplo, de variables internas, pues a cómo está el marcador, así ha habido alguna sustitución, o si el equipo se ha quedado en simetría, o variables externas, ¿no? A nivel meteorológico, a nivel de jugar en casa o fuera, es decir, variables que no cambian o que cambian en el transcurso del juego y que podrían condicionar la actividad condicional, ¿no? Evidentemente, además de esta variabilidad intrasujeto, existe una gran variabilidad intersujetos, ¿no? De ahí se habla pues, de la importancia de individualizar el entrenamiento, de perfilar las actividades o las tareas en función de su demarcación, de lo que se espera que a lo que uno juegue. Con todo esto que nos comentas, Julen, hablas de que el modelo de juego que plantea el entrenador es uno de los puntos, ¿no?, clave en cuanto a cuál es la demanda que tiene el jugador después en la competición. Pero en el momento de la competición no siempre uno puede imponer un estilo de juego, ¿no? Y de hecho de eso trata el deporte de equipo, donde un equipo trata de imponer su manera de entender el juego y anteponer su propuesta. ¿Cómo se debe preparar a los deportistas entonces? ¿En función de nuestro modelo de juego, en función del rival? También tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar la semana a lo mejor las condiciones estas externas que tú nos comentas, ¿no? Meteorología, frío, etcétera, etcétera. ¿Cómo compaginamos todo? Bueno, te intento resumir cómo se lo explico yo a los alumnos. En realidad, la primera fuente de orden tiene que ver con el propio jugador. O sea, el jugador juega a lo que sabe. Eso es Ujú. claro. Es difícil probablemente cambiar la forma que tienen los jugadores de resolver la tarea, de resolver jugar un partido de fútbol. La segunda fuente de orden es el entrenador, evidentemente. El entrenador marca unas pautas y establece una forma de jugar. Por eso a veces funcionan, a veces no, porque dependerá si los jugadores están en el mismo perfil o no están en el mismo perfil, ¿no? Bien, yo recientemente he publicado un trabajo sobre el tema de los modelos de juego, ¿no? Siempre he tenido un Ujú. interés especial en conocer un poco qué es esto del modelo de juego, que en cada entrevista, en cada rueda de prensa podemos oír a los entrenadores, ¿no? Quiero que jueguen a mi modelo de juego, mi estilo de juego, no hemos jugado a mi modelo de juego. Bueno, en este estudio sí que he conseguido hacer un pequeño mapa y he colocado y he sido capaz de colocar a cada uno de los rendimientos de los equipos de la Primera División Española. De alguna forma me permite ubicar, tener una idea clara de a qué juega. Si juega presión alta, si juega repliegue, en el aspecto defensivo. Si juega directo, si juega de manera indirecta a nivel ofensivo. Intentando hacerlo lo más sencillo posible, porque, porque ¿cuál es la segunda conclusión a la que hemos llegado? Y es que realmente todos los equipos juegan a todo. En algún momento del partido, en algún momento de la temporada y en algún momento del partido también, hay que saber jugar a casi todo. Hay que saber jugar a presionar, hay que saber jugar a replegar, hay que saber jugar directo o indirecto.
Por tanto, a pesar de que el entrenador pueda dedicarle un mayor peso del trabajo durante la semana a desarrollar, digamos, los puntos fuertes que tiene el equipo, parece comprensible que también debería de atender a otras formas de poder resolver o de tratar de resolver las situaciones según ocurran durante el partido, como así van a ocurrir, de hecho, y como de hecho ocurren. Es un poco la idea es esto, ¿no? Trabajar en el modelo, pero también las alternativas, porque todo va a ser necesario. Porque puedes ir de repente perdiendo, o puedes ir de repente ganando, puedes tener una lesión de algunos jugadores, o decidas cambiar de sistema. Pues tienes que estar preparado para jugar a todas las formas posibles. Al final, la conclusión sería llevar al jugador, ¿no?, a ser un poco más versátil y quizás no especializarlo solo, ¿no?, en la propuesta de modelo de juego y a la posición que ocupa, ¿no?, sino acabar de generar un perfil condicional completo para anteponerlo a cualquier situación. Sí, sí. Yo una vez escuché en alguna rueda de prensa a un entrenador que a su decir necesitamos automatizar los mecanismos, ¿no? Bueno, pues justamente jugar al fútbol es lo contrario. Necesitas ser adaptable, ser flexible, ser capaz de resolver la tarea de diferentes maneras. Si tú siempre procedes desde la misma manera, eres vulnerable, porque solo resuelves la tarea de una manera diferente, de una única manera. La idea es que seas impredecible, que generes incerteza, que puedas jugar a muchas cosas. Por tanto, pongas realmente en un brete a tu rival, porque no sabes cómo le vas a jugar en cada momento. Esa es un poco entiendo yo que sería la línea a trabajar, ¿no? Y eso implica, pues, que en el aspecto condicional vaya parejo, ¿no? El hecho de que puedas preparar a los jugadores para los escenarios de máxima exigencia, para ser capaces de desarrollar un tipo de juego que requiera, pues, un esfuerzo condicional determinado, y eso implica, como comentas, pues, tener un repertorio, un bagaje de alternativas y evidentemente permitir que el aspecto condicional pueda dar respuesta a cualquier tipo de forma de juego. ¿Puede ser esto entonces, Julian, no sé, una de las explicaciones a lo mejor de ciertas lesiones, ¿no? Esta especialización en alguna manera, de algunos perfiles de jugadores que al final acaben teniendo lesiones cuando dependen, ¿no?, de la propuesta que se hace en el juego y no sean capaces de responder a nivel condicional? Sí, claro, podría ser el caso. El hecho de que no prepares a tus jugadores para los diferentes escenarios, lo haces estás poniendo a los jugadores en riesgo, ¿no? En riesgo de que en cualquier momento podría ocurrir esos escenarios y ellos tienen que ser capaces de poder atenderlo, ¿no? Por eso ahora mismo en el mundo del entrenamiento está tomando un peso importante el hecho de analizar los escenarios de máxima exigencia con diferentes rolling, diferentes ventanas, con diferentes variables, intentando replicar las demandas en el entrenamiento con las que luego se puede encontrar el jugador. De acuerdo. En tu caso particular, nosotros que hemos revisado un poco de la producción científica que tú has hecho a lo largo de estos años, has dedicado parte de tu investigación a estudiar los juegos reducidos y de hecho fuiste de los primeros aquí en España en hablar de los juegos reducidos y su estudio, ¿vale? ¿Qué son exactamente los juegos reducidos o en inglés small side games? Mi visión sobre los juegos reducidos es muy amplia, ¿no? A pesar de que tenga esa nomenclatura, juego reducido, para mí el juego reducido abarca todos los duelos colectivos que se pueden plantear en el entrenamiento, bien sea en igualdad o en disimetría. Ya me refiero a que haya superioridades y prioridades, sean estas fijas o variables, porque haya comodines o no. Por tanto, todo el bagaje, todo el espectro, desde el 2 para 2 hasta el 10 para 10, sin incluir los porteros, estaría dentro de mi concepción de lo que es el juego reducido, ¿no? Eso implica que al ser un duelo colectivo tiene todos los rasgos, todos los elementos que tiene el juego, que tiene el fútbol, donde vamos a competir, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Mi punto de partida sobre los juegos reducidos. ¿Qué pros y contras pueden tener las propuestas a través de entrenamiento, a través de los juegos reducidos, bajo tu punto de vista? Sí, ya cada vez va habiendo una literatura más extendida, ¿no? Más extensa
sobre los efectos. En primer lugar, destacar que, claro, los efectos no son al azar. Es decir, el poner a los jugadores en un campo pequeño, en uno grande, 3 jugadores o 10, tiene efectos diferentes pues, en su demanda condicional, ¿no? Yo suelo argumentar varios pros y varios contras, pero son contras, desventajas que en realidad no son desventajas. Simplemente hay que saber qué ocurren y poder tomar las decisiones oportunas para poder o evitarlos o utilizarlos en tu favor, ¿no? Evidentemente está claro y es también un tópico que suelo utilizar, que es un poco el que a mí me guió, el famoso libro de Álvarez del Villar, el entrenamiento del fútbol basado en el atletismo. Pues justamente la idea es que los pros que tienen los juegos reducidos es que son imprescindibles, ¿no? El entrenamiento de fútbol tiene que estar basado en el juego, basado en el fútbol, por tanto, y en esta tiene cabida, evidentemente, los juegos reducidos. Todas estas corrientes del entrenamiento basado en el juego, del teaching game for understanding, ponen foco en la necesidad de colocar al jugador en el contexto real del juego. Y ahí, evidentemente, el protagonismo de los juegos reducidos es evidente, ¿no? Además, existe ya cada vez más literatura que va diciéndonos que también con juegos reducidos no descuidamos el aspecto condicional. Es decir, que podemos utilizar la intervención con juegos reducidos para que los jugadores mejoren en su aspecto condicional. Luego comentaré una pequeña cuestión sobre el famoso efecto techo. Pero no solo eso. El hecho de que dispongamos de tecnología y el hecho de que en el mundo profesional a veces pues el testing, ¿no? Al pasar el testeo de los jugadores no suele ser muy fácil, podemos convertir cada sesión de entrenamiento en una sesión de test, porque tenemos tecnología que nos está dando información sobre lo que hace el jugador en cada una de las tareas, de los contenidos que proponemos, ¿no? Es decir, que podríamos utilizar incluso los juegos reducidos para poder conocer el estado de forma de los jugadores, o incluso podemos utilizar los juegos reducidos para poder detectar posible fatiga que tenga el jugador, ¿no? Por variables que tienen que ver con ratios de distancias recorridas y el estrés mecánico que ponen los jugadores cuando resuelven la tarea. Evidentemente tiene alguna desventaja. Más que desventaja, como digo, pues que tiene probablemente algunos efectos que habrá que conocerlos, ¿no? Y si puedes medirlos en los entrenamientos, si el equipo dispone de tecnología, pues es lo recomendable, evidentemente. Si no tienes forma de medirlo, pues no tienes más que, informarte, leer algo de literatura para poder predecir de manera aproximada, pues qué esperas o qué estarás estimulando especialmente en los jugadores. Ya es habitual o ya es un conocimiento que está muy extendido el hecho de que los juegos reducidos sobreestimulan la aceleración, infraestimulan la velocidad, los tipos de velocidad. Pero bueno, sabiendo de esta realidad, lo que necesitamos es conocer cuáles son las variables que pueden de alguna forma moderar el que estas demandas puedan ser modificadas. ¿Los espacios pequeños sobreestimulan la aceleración? Bueno, pues ya sé que eso ocurre así. Ese tipo de tareas puedo utilizarlas en algunas sesiones en concreto, o si quiero desarrollar alguna tarea para poder realizarla en cualquier día de la semana, pues tendré que valorar qué el aspecto condicional quiero desarrollar y en consecuencia poder modificar, ¿no? Como te decía, una de las variables o una de las pegas que aparecen en la literatura es el famoso efecto techo. Para ciertos jugadores especialmente de calidad o ciertos jugadores especialmente en forma, los juegos reducidos no mejoran su aspecto funcional. Bueno, yo la reflexión que hago a estos estudios es que en realidad los estudios han propuesto siempre una intervención que es estándar, ¿no? Habitualmente 4 contra 4, doble área, pues 3 o 4 repeticiones de 4 minutos. Es como la dosis estándar porque algún trabajo ya ha propuesto que con ella consigue mejorar el aspecto condicional de los jugadores. Pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con que, ¿y si esas intervenciones en las que esos estudios donde se propone ese famoso efecto techo hubieran propuesto otro tipo de tareas con otras dimensiones, con otro número de jugadores, con otra prescripción, duraciones, pausas, o incluso que esa intervención se hubiera hecho de forma progresiva
seguramente los resultados hubieran sido otros. Es decir, que habría que acotar que estos jugadores con esta intervención no mejoran. Eso no significa que de por sí todos los juegos reducidos tengan ese efecto techo. El segundo aspecto de reflexión que tengo sobre estos trabajos es el punto de partida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que realmente si alguien está habituado a dar un tipo de respuesta y la tarea a la que yo le propongo no supera esa barrera, pues evidentemente el jugador no va a responder, no va a mejorar. La cuestión, por tanto, radica en buscar cuál es ese punto inicial, el start point, que hablamos nosotros en el libro, sobre cuál es el estado condicional del jugador, a qué tarea puede mantener hasta cierto tiempo, cuando empieza a decaer, para a partir de ahí proponerle una prescripción del entrenamiento a partir de ahí, no de algo que ya sino cuando está en el límite de que ya no es capaz de soportar la intensidad de la tarea, pues es cuando yo debería de proponerle, ¿no? Otra de las pegas, sería probablemente más extenso para poder explicarlo mejor, ¿no? Otra de las pegas que sí que le proponen también, que aparece en literatura, es que los juegos reducidos son muy variables, ¿no? Esta variabilidad no es buena ni es mala. Esta variabilidad es la que es. Que es conocerla y manejarla. Nosotros sabemos que si los juegos reducidos son hechos en campos pequeños y con pocos jugadores, la variabilidad intersujetos no va a ocurrir. O va a ocurrir en menor medida. Si yo hago un campo grande, con muchos jugadores, va a empezar a surgir el concepto de variabilidad intersujeto. Evidentemente, y es una cuestión lógica, este concepto de reparto de labores que ocurre en un juego grande implica que cada uno va ubicándose en su demarcación y sabemos que las demarcaciones tienen diferente perfil de la demanda condicional. Por tanto, la variabilidad no es un defecto, sino que nos va a permitir poder individualizar el entrenamiento. Que yo quiero individualizar el entrenamiento, tendré que acotar o tendré que orientar las tareas a tareas más grandes, donde cada uno pueda jugar en su demarcación. Yo no quiero que haya variabilidad en rendimiento físico de los jugadores, tendré que acercarme hacia tareas más reducidas o con menos número de jugadores. Eso tiene sus pros y sus contras. Es decir, si los jugadores van a correr una tarea de 3 contra 3, todos corren 100 metros por minuto, probablemente para un defensa central estará siendo un estímulo excesivamente alto y para un medio centro será un estímulo excesivamente bajo. Es decir, que depende de que lo compare con valores absolutos de la tarea, con valores relativos a las demandas de competición, esta variabilidad va a ir hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, es una decisión también que yo tengo que tomar. Y un aspecto, y es el último, para acabar con esta pregunta, es un aspecto que es clave, ¿no? Es el efecto, yo le llamo los efectos secundarios. En realidad, los juegos reducidos hay que pensar que tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma cambiar significa que no vamos a trabajar el aspecto condicional que hemos pasado de trabajarlo de manera analítica a formatos de juego reducido. Esto no es cambiar el paradigma, esto simplemente es transformar o trasladar el objetivo condicional de una tarea analítica a una global. Pero el paradigma tiene que ser otro. Y yo suelo proponer que tengo que pensar a qué quiero jugar, cuál es la tarea que mejor me va a permitir mejorar, optimizar el rendimiento del equipo. Y esa parte de ahí cuando tengo que intentar hilar los elementos estructurales, los constreñimientos de la tarea, para que pueda ubicarla en el momento de la sesión, en el día de la semana, en el momento del año. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los juegos reducidos tienen efectos secundarios en el sentido de que es posible que encontremos algún tipo de tarea que genere comportamientos colectivos, comportamientos individuales, técnico-tácticos, que se alejen de lo que demanda la competición. Estoy pensando en pases, a lo mejor, demasiado cortos, demasiadas interceptaciones, no haya disputas de cabeza. Es decir, porque las tareas están, como hemos dicho, que no son, los efectos no son al azar, las tareas me están condicionando las respuestas de los jugadores. Por eso tengo que pensar en cuál es la tarea que mejor me representa, la forma que quiero jugar contra este rival este fin de semana, y a partir de ahí adecuarlo el aspecto condicional, ¿no? Ese es un poco el resumen de los pros y los contras.
Bueno, Ya sin está. duda he hecho un resumen bastante completo, y me he ido apuntando bastantes dudas que me han ido surgiendo y a ver si podemos resolver. Porque, claro, tú hablas que se ha trasladado, ¿no? Las tareas más analíticas del aspecto condicional del jugador a estos entornos de juegos reducidos, ¿vale? Esto implicará seguramente que en los staff técnicos, el preparador físico, que es el que conoce cómo modular la respuesta fisiológica del deportista, tenga una participación mucho mayor en el diseño de las tareas y también, por tanto, de conocimiento del juego o de compartir, ¿no? con el staff técnico, cuál es la manera a nivel metodológico que se quiere plantear para ese equipo. Entonces, mi pregunta es, a nivel metodológico del diseño de las tareas, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta y qué variables se pueden modificar para buscar estas adaptaciones condicionales en nuestros deportistas en base al modelo de juego? ¿Qué podemos tocar? ¿Cuáles son las piezas de este puzzle? Bueno, también hay una literatura muy extensa, ¿no? Pues de cuáles son las variables que se han estudiado, pero y podríamos hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que proponen las diferentes elementos estructurales. El que más afecta, las variables que más afectas a las demandas condicionales de los juegos reducidos en los jugadores es la presencia del entrenador. Es una cuestión que está en literatura y afecta muchísimo, ¿no? Si está el entrenador, aquello funciona, si no está, no. Evidentemente, pues, esto dependerá de cada equipo, de cada momento, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta cuando se proponen las tareas. Después, las dos más estudiadas, evidentemente, son las que tienen que ver con las dimensiones y el número de jugadores, ¿no? A partir de ahí, bueno, van surgiendo cada vez nuevas propuestas sobre la inclusión o no de comodines, por fuera, por dentro, porterías pequeñas, grandes, puestas a un lado, a otro, líneas que hay que sobrepasar. La realidad es que el espectro de propuestas, de constreñimientos para conocer cómo afecta el aspecto condicional de los jugadores es finito, porque es lo que está publicado, pero es infinito en el sentido de lo que se podría diseñar, ¿no? Ujú. En parámetros del espacio, del tiempo, de la relación entre jugadores o de la relación con el balón. En función de qué parámetro estés modificando, bueno, pues te vas a encontrar con efectos. Digo, bueno, nosotros hemos publicado un par de libros que de alguna forma nos dan nos hacen un resumen de todas estas, de todos los efectos, ¿no? que se generan en los jugadores. Pero este no es el único inconveniente, ¿no? Comentabas tú en el staff que evidentemente el valor físico, y probablemente a diferencia de lo que se hacía hace ya unas décadas, donde llegabas a un entrenamiento y el entrenador te decía tienes 30 minutos y luego me encargo yo, en la dinámica actual del fútbol profesional, entiendo que es el staff donde los diferentes miembros con sus diferentes roles proponen algo conjunto, ¿no? Desarrollan una actividad que es original. En realidad, las actividades son originales. Por eso también yo insisto en nuestros alumnos, ¿no? No se trata de hacer un 4x4 doble área porque han escrito unos finlandeses sobre su beneficio a nivel condicional. No, no. Dime a qué quieres jugar, diseña tu tarea y ahora intentamos ajustarla con los elementos estructurales que consideremos para intentar adecuarla al momento de la sesión o al momento del, de la semana. Lo que te decía, no solamente son los elementos estructurales los que nos van a orientar sobre los efectos de dicha tarea en los jugadores, tenemos el inconveniente o por lo menos tenemos que estar atentos a que la competencia de los jugadores va a jugar un papel clave en estos efectos. Estoy refiriendo a que si yo propongo jugar a dos toques en un equipo de fútbol profesional o un equipo de fútbol amateur, los efectos a nivel condicional van a ser probablemente contradictorios. En el sentido de que seguramente el equipo profesional va a ser capaz de mantener la posesión de balón, mientras que el equipo amateur no, y por tanto va a ser va a ser más demandante en el equipo profesional, va a ser más demandante jugar a dos toques
que lo que ocurre en el equipo que es amateur, ¿no? Que no es capaz de sostener una posesión y por tanto es continuas pérdidas y recuperaciones de posesión de balón que hace que los jugadores prácticamente en todo el tiempo a organizarse, a ampliarse, a hacerse más estrechos. Y por último, y con esto acabo, no solamente es los elementos estructurales, sino y a quién se lo estás proponiendo, sino también la prescripción. Todo esto va a modificarse en función de cuántas repeticiones, la duración de las repeticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco digamos, los tres pilares que hay que tener, las tres dimensiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, muchas veces, yo no soy del caso, yo no vengo del mundo del fútbol, pero en el básquet a la hora de diseñar tareas ocurre, digamos, algo similar, ¿no? El entrenador pretende incluir unos elementos técnico-tácticos seguramente de gran complejidad en función del momento de la temporada, que puede condicionar la adaptación que se provoca en el deportista después. Claro, a mayor elementos técnicos, a mayor elementos técnico-tácticos, digamos que un poco pierde protagonismo, ¿no? El aspecto condicional si no se dominan, que es lo que estás comentando, Sí. que es lo que estás comentando ahora. Entonces, claro, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es, ¿no? Quizás el número de toma de decisiones o la complejidad de diferentes expresiones técnico-tácticas a la hora de diseñar las tareas. En cuanto a uno de los contras que comentabas, que tiene los juegos reducidos, es, bueno, o de las características más bien de cuando yo genero espacios más reducidos, se aumentan, ¿no? La cantidad y seguramente la intensidad de aceleraciones por jugador, y en cambio cuando vamos a espacios más grandes seguramente se potencia más las altas velocidades. ¿Hay alguna cifra que podamos tener orientativa en cuanto a distancias para plantear este tipo de tareas para fomentar una cosa o la otra? Porque tendremos que meterlas en diferentes momentos de la semana, etcétera, etcétera. Sí, sí que hay, pero siempre son datos que son orientativos, porque antes he comentado, ¿no? Es cierto que los juegos reducidos, igual que tiene el fútbol, y especialmente cuando hablamos de variables que se acercan a rangos de alta intensidad, la variabilidad es mayor, ¿no? Intra e Vale. inter sujetos, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Nosotros hemos marcado unos valores de referencia que están en torno a 100 metros, por ejemplo, en los jugadores, 100 metros del espacio de juego relativo individual. Hasta 100 metros estaríamos orientándolo más a un aspecto que tiene que ver con las aceleraciones o desaceleraciones, por tanto, adecuado para esos días de tensión, se sigue la proyección táctica, donde, digamos, la fuerza es, digamos, un poco el objetivo condicional de la sesión, mientras que por encima de 200 estaríamos hablando de actividades que tienen que ver con las velocidades, ¿no? De alta intensidad, con la acumulación de distancia a esa velocidad o con los picos de velocidad, ¿no? Pero como te digo, son valores que son aproximativos. No significa que con 101 estás o que con 200, con 199 no estés y con 201 sí, ¿no? Son aproximaciones que, como te digo, también va a depender de muchas cosas. Y uno ha surgido ya en la entrevista, decir, la idiosincrasia de jugador. Al final, cada uno juega a lo que sabe. Y si uno es Yeah. bueno recibiendo a la espalda de los defensores, él va a intentar dar respuesta a ese tipo de respuestas a las situaciones que le surge el juego. ¿De acuerdo? Y si uno es bueno recibiendo al pie, él va a insistir en ese tipo de respuesta, ¿no? Comportamental, y por tanto su demanda condicional será una determinada, será menos que el que intenta buscar a la espalda, ¿no? Por eso te digo que, bueno, hay que tenerlo como valores aproximativos, ¿no? Orientativos. Y por eso nosotros proponemos, por ejemplo, en el libro tenemos, a partir de las dimensiones o del número de jugadores, un poco qué creemos que va a estimular especialmente en los jugadores. Bueno, seguramente, como comentabas al principio, el uso de la tecnología, ¿no? En esta implementación para no testear de forma continua y más analítica a los jugadores, la tecnología puede que nos esté siendo una herramienta muy útil a la hora de cuantificar tareas, digamos, similares, ¿no? Y ver pues distancias recorridas por el jugador, a qué velocidades se recorren y a lo mejor crear estos perfiles dentro de tareas que puedan ser similares, como tú comentas. Otra cosa que me he apuntado aquí para preguntarte, Julen, es los juegos reducidos
ya sea en el caso del fútbol, aunque pueden trasladarse seguramente a otros deportes de campo grande, nos permiten individualizar el aspecto más condicional del jugador. Sí, antes he comentado un poco, ¿no? Evidentemente, el tema de la variabilidad. A ver, hay aquí dos cosas. Una, está claro que si hago los juegos reducidos más pequeños, aquello es más revolutum. Aquello es que todos hacen prácticamente lo mismo. A medida que lo hago grande, empieza el concepto este que tiene que ver con una de las propiedades de la sinergia colectiva, que es división de labor. Y cada uno empieza a jugar en su zona y su zona le demanda diferentes cosas. Independientemente de que es cierto de que si uno juega a correr, aunque le pongas en cualquier sitio, va a intentar correr. La cabra va para el monte, sí. Pero evidentemente si le pones a un galgo a jugar de central, probablemente correrá más que la media de los centrales. Pero evidentemente va a correr menos que cuando jugaba de extremo, ¿vale? Este es un poco el concepto. Y la segunda cosa que quería también recalcar con esto de la variabilidad, y es un poco en lo que estamos ahora trabajando, es ver qué tipo de juegos reducidos se ajustan mejor a las demandas de cada uno de los roles. Este es un poco el segundo apartado. El primero tiene que ver con que contra más grande va a ser más variable y va a estar más individualizado el jugador, pero también es intentar ver qué juegos reducidos nos pueden permitir poder estimular de manera más pertinente, más adecuada a las diferentes demarcaciones. El ejemplo que hemos puesto a lo largo de la entrevista, 4 contra 4 en doble área, que es lo típico, no sé, quizás pueda favorecer a un tipo de demarcación. Pero quizás los extremos necesitan velocidad, en vez de jugar a doble área, igual necesitan jugar a triple área. Y en vez de jugar 4 para 4, necesitan jugar 6 para 6. Sí, esto es un poco lo que ahora estamos intentando indagar, ¿no? Para ver que, como ya conocemos cuál es el perfil condicional de cada una de las demarcaciones, intentar contrastarlo cuál es el perfil condicional de cada uno de los juegos reducidos. Bueno, su aplicación en el mundo profesional, bueno, también esto necesita cierta reflexión. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienes a 12 centrales, o no tienes a 8 centrales, o no tienes a 8 laterales. Cada uno, pues más o menos las embarcaciones se van como mucho duplicando, ¿no? Tienes pues 4 laterales, 4 medios centros, 4 interiores. Bueno, la idea es buscar por lo menos intentar adecuar que el día que quieres hacer un juego reducido, encima puedas hacerlo un poco intentando adaptarlo al aspecto más individual, ¿no? No te digo tanto de jugador, pero a lo mejor sí de demarcación. Esta será la primera intención, ¿no? Comentabas, Julen, que en vuestros trabajos habláis del concepto del start point, ¿vale? Y comentabas que existe la individualización del trabajo a través de los juegos reducidos en cuanto al rol específico que ocupa el deportista y también, pero ya no solo el rol, sino también las características individuales de este deportista en el rol que ocupa. A lo largo de la temporada, este proceso también se modifica, es decir, el entrenamiento requiere de diferentes modulaciones de la carga, ¿no? A lo largo de la temporada. ¿Cómo podemos ir individualizando a lo largo de la temporada? ¿Es el tiempo la variable que tenemos que tocar en cuanto a la exposición en los juegos reducidos? ¿Es menor toma de decisión y menor aspecto condicional y mayor técnico-táctico, digamos? ¿O cómo lo evolucionamos a lo largo de la temporada? Bueno, habitualmente no lo sé exactamente lo que hacen muchos equipos, ¿no? O todos los equipos, vamos. Es cierto que la idea que se tiene es que en el mundo profesional las semanas prácticamente son idénticas. A partir de la pretemporada entras en la semana competitiva y prácticamente aquello va a plano. Entonces, en nuestra propuesta hacemos es intentar estimular cada vez un poquito más, hacer una especie de progresión, ¿no? Está un poco basado en los trabajos de Verheyen, hilándolo con los de Víctor Fraade en la presión táctica. Intentamos que las tareas que se proponen y que todas tienen que estar presentes, las pequeñas, las medianas, las grandes, porque estimulan diferentes aspectos condicionales, tienen que tener una pequeña progresión a lo largo de los ciclos, a lo largo de 6 semanas, bueno, la duración que uno considere. Nosotros proponemos de 6 semanas
para ir repitiendo e incrementando un poquito más, porque todo lo que no mejora habitualmente empeora. Y desde esa perspectiva proponemos cada vez un poquito más de demanda. Eso no significa que el jugador va a estar cada vez más fatigado, al revés. Eso significa que el jugador se va a poder adaptar o se está adaptando, porque también eso hay que controlarlo evidentemente, se está adaptando a poder ser capaz de mantener un ritmo de las tareas jugadas alto, ¿no? Mi filosofía siempre parte de la calidad para ir a la cantidad. Por tanto, la idea es jugar en calidad, cuando la calidad decaiga paramos e intentar que a lo largo de las semanas, o sea, no se trata de conseguirlo todo en una semana, sino que a lo largo de las semanas podamos alargar el trabajar en calidad, en cualquiera de las tareas que uno se proponga. Es un poco la idea. Vale. Y en cuanto a esto, en cuanto a la evolución durante la temporada, ¿y qué haríamos en el caso de tener, porque esto en otros deportes como del que vengo yo, en el baloncesto, ¿no? Que hay muchos cambios y mucho dinamismo en la competición, que en el fútbol esto no ocurre? ¿Qué haríamos con los jugadores que no juegan tantos minutos o los jugadores no convocados, que muchas veces son jugadores jóvenes que también necesitarían más estímulo? Sí, esto es un error recurrente en el fútbol profesional, que ya nos lo ha dicho la literatura, ¿no? Que realmente los jugadores que no juegan se desentrenan. Esa es la realidad. Pero ya tenemos el diagnóstico hecho. Por tanto, tenemos que proponer contenidos y hay muy diferentes alternativas para intentar equiparar, estimular al jugador que menos interviene en la competición. Tenemos que pensar que aproximadamente un jugador que no compite está entrenando un tercio menos que el resto de sus compañeros. Es decir, un tercio menos a lo largo de todo el año implica que realmente su forma física se va a deteriorar, sí o sí. Pero esto no es lo gordo. O sea, lo importante es que cuando tenga que jugar, el entrenador le va a medir por el mismo rasero que los que están jugando. Con lo cual es como lanzarlo a los leones, ¿no? ¿Ves? Ya, y luego la respuesta del entrenador es la misma. Cada vez que le pongo, es que no, es que no le pongo. Ya, claro. Esa es la realidad, pero claro, porque tengo que preparar al jugador, claro, pero requiere formación, requiere que el jugador esté implicado, que tenga compromiso, porque no es fácil recibir la notificación de que no va a jugar un partido más y recibir después el menú para complementar encima que muchas veces puede resultar como un castigo, ¿no? Encima que no juego, encima tengo que hacer hits, ¿no? Bueno, pues hay que Ya. buscar las estrategias, primero con él, que esté implicado, y después la forma de intentar equiparar, por lo menos en la medida de lo posible, lo que no pueda competir, haciéndole ver que si no tienes esto, después cuando te saquen a los leones, vas a estar en déficit, ¿no? Vas a tener realmente un problema de ritmo, de falta de condición, de muchas cosas, ¿no? Entonces hay que implementar diferentes estrategias. No es fácil, porque encima son habitualmente pocos jugadores, coinciden con viajes. Claro, ¿qué haces con alguien que viaja, que encima no juega, que luego tiene viaje de vuelta, viene a las 3 de la mañana, al día siguiente, ¿qué le vas a hacer? ¿Vas a meterle paliza? No, o sea, hay que, digamos, gestionarlo, pero siempre pensando cuál es el objetivo. Intentar estimularle en la medida de lo posible lo mismo que le hubiera estimulado el partido de competición. Sí, sin duda es un tema complejo y que nos encontramos con estas situaciones con jugadores y jugadoras, bueno, ya sabemos de qué va. Ahora te quería preguntar antes de ir ya encaminando al final de la entrevista, sobre los jugadores jóvenes, el perfil de los jugadores jóvenes. Ya sabemos cómo es la competición, ya la tenemos muy estudiada, en función del tipo si es una competición internacional es de una manera, de otra, en función del modelo de juego. ¿Cómo tenemos que preparar o encaminar a los jugadores jóvenes desde su formación a este momento donde llegan a debutar con equipos de primer nivel, a un nivel condicional? Es decir, ¿qué sería lo importante para prepararles? Vamos a ver, en esto la verdad es que yo tengo cierta controversia con mucha de la literatura o con alguna de la literatura que se propone, ¿no? Es cierto que el proceso condicional, tenerlo descrito a nivel profesional, nos da, digamos, una orientación, ¿no? De a qué Ujú. juegan o qué les demandan los jugadores profesionales.
Y es cierto que podríamos hacer, y cada vez se tiene más información. Hace poco estuve viendo una charla del Sports Scientist del United, en el que hacía una descripción, porque pasaban diferentes test a los jugadores, desde la sub-12 hasta la sub-23, y entonces tenían el perfil del jugador en diferentes pruebas. Y bueno, es cierto que esta información puede ser interesante, pero hay trabajos también muy interesantes, y uno en concreto tiene que ver con la escuela de Osasuna, en Tajonar, donde se hace un estudio sobre qué jugadores, o si existen diferencias, mejor dicho, si existen diferencias entre los jugadores que juegan, que pasan a nivel profesional, de los que no pasan en la academia en aspectos condicionales, de velocidad, de resistencia, de salto. Bueno, pues la conclusión del estudio es que no existen diferencias. Estamos realmente empeñados en pensar que el aspecto condicional es lo que diferencia a los buenos de los malos, y la realidad es otra. La realidad es que para jugar bien, y el ejemplo, claro, es un outlier, tenemos el ejemplo extremo, ¿no? Messi corre como un portero, y es el mejor del mundo, ¿no? Tenemos que pensar que el aspecto condicional es importante, pero no es el determinante, porque uno resuelve la tarea como mejor sabe. Esa es un poco la filosofía. Eso no quita para que, evidentemente, en la cantera tenemos que pensar en desarrollar al deportista de manera que sea robusto, que sea capaz de entrenar, que sea capaz de soportar cargas de entrenamiento reiteradas a lo largo del tiempo, que tenga un buen trabajo de prevención para evitar lesiones por sobreuso fundamentalmente. Va más en esta línea, y evidentemente, evidentemente optimizar sus aspectos condicionales. Pero optimizar los aspectos condicionales en la academia no significa ser específico desde los 7 años. No, necesita pasar por todos los procesos para mejorar las estructuras, aspectos generales, y luego ir convirtiéndolos en aspectos específicos. Ya hay tiempo, ¿no? Y en eso le gusta mucho utilizar la propuesta del desarrollo a largo plazo de los canadienses, ¿no? Disfrutar es algo así como disfrutar entrenando, o aprender a entrenar. Sí, aprender a entrenar, aprender a aprender. Sí. Aprender a aprender, aprender a entrenar, entrenar a competir, entrenar para ganar. Pues esta es un poco la línea. No tenemos que pensar en entrenar para ganar con 8 años, con 9 años. Tenemos que pensar en divertirse, en jugar mucho a fútbol, seguramente mucho más de lo que se juega actualmente en los campos de fútbol, en los campos de entrenamiento. Bueno, esa es un poco mi visión general, filosófica, un poco de lo que sería un desarrollo evolutivo, ¿no? en las academias de fútbol. Bueno, yo personalmente voy mucho también en esta línea, y a pesar de que falta mucho también por evidenciar y demás, yo creo que es una reflexión interesante la que hace sobre la formación del deportista. Te planteo una última pregunta, Julen. En entrevistas anteriores hablamos con Bruno Fernández, y él nos hablaba del uso de la variable de la entropía, ¿no? Que quizás es un concepto que empieza a sonar en el mundo más académico en cuanto al estudio del deporte. Él lo aplicaba a tareas de fuerza. Y por lo que he leído y he visto sobre tu producción, también estás un poco familiarizado con este término. Quería preguntarte, en el caso del fútbol o las tareas del campo, ¿cómo podemos usar o implementar este cálculo de la entropía, y qué información nos podría aportar? La verdad es que desde hace sí, como una decena de años, una década o así, han empezado a surgir, sobre todo aplicado a la entropía, al análisis del comportamiento colectivo. Es una cosa que también yo estoy especialmente sensible, ¿no? Me interesa mucho. Vamos a ver, yo aquí tengo ciertos, evidentemente entiendo que es una información muy interesante, el que te mide la incerteza, ¿no? O de inesperado, o sí, como cuánta variabilidad tiene, cuánta incerteza, cualquier comportamiento, ¿no? Pero yo lo he utilizado, por ejemplo, para conocer o para comparar el comportamiento colectivo al hecho de modificar la longitud del terreno de juego en unos jugadores sub-13 y sub-14. Y es un poco la línea de investigación que estoy queriendo desarrollar, cómo evoluciona el comportamiento colectivo en función de su nivel competitivo, o del nivel competitivo de los jugadores. Me resulta interesante poder ver cómo
y ya empieza a haber cierta literatura, no hay demasiada, en torno a 8 o 10 trabajos que estudian esto, cómo a medida que el jugador es más competente, pues yo que sé, por ejemplo, las dimensiones de su amplitud y su profundidad se van haciendo más grandes, ¿no? Es un poco como el gol estándar, ¿no? Se va haciendo, uno va jugando mejor y se va siendo capaz de jugar más grande, dando más incertidumbre a los adversarios. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar la entropía para detectar que los jugadores mayores se deforman menos a medida que cambias las dimensiones absolutas del terreno de juego con relación a los sub-13. Es decir, que cambian digamos que como el jugador sub-13 como que se deforma más, se queda contra el más grande, pues juega el más grande. Pero una cosa que es interesante es que los jugadores sub-14 mostraron mayor entropía. Mayor entropía, por ejemplo, en la amplitud o en la longitud de las distancias que tiene el equipo, ¿no? Y eso de alguna forma nos da una pista como que tiene una mayor variabilidad funcional. Es capaz de adaptarse mejor a un contexto que es variable, porque se va haciendo más pequeño y más grande, por tanto va generando más incerteza, va desplegando más incerteza en su comportamiento. Quizá pueda ser esta una línea, me parece que una línea muy fructífera para conocer cómo es la evolución de este comportamiento colectivo. Esto nos daría muchas pistas sobre saber qué jugador o qué equipo tiene un mayor nivel de competencia o no, si mis tareas están permitiendo que el equipo vaya jugando mejor. Es decir, tener un poquito más información, que todavía existe poca, sobre el comportamiento colectivo, que entiendo que es el elemento clave para poder decidir si alguien juega mejor o peor a fútbol. El que alguien juegue mejor o peor a fútbol no depende con que corra más o menos o haga más sprints o menos sprints. Eso es la respuesta que da, la respuesta condicional, ¿no? Pero él da una respuesta comportamental. Bueno, pues eso es como pasa que eso empezamos a saberlo ahora porque ahora tenemos los GPS o tenemos el biotracking o tenemos el LPS, con lo que tenemos el dato posicional y es a partir de aquí donde nos es fácil medir esas variables comportamentales que siempre han existido, siempre hemos tenido intención de estudiarlas, las hemos estudiado con metodologías observacionales y ahora tenemos la opción de poder utilizar este dato que realmente es muy interesante y yo creo que nos va a permitir avanzar mucho, ¿no? Lo que sí está claro es que no vamos a poder utilizar la entropía en el entrenamiento diciéndole a los jugadores, venga, vamos a jugar con más entropía. No, la idea es que el entrenador va a saber probablemente qué es lo probable que ocurra cuando hagas algún tipo de modificación, propongas algún tipo de constreñimiento en la tarea, provocando mayor o menor entropía, mayor o menor amplitud, mayor o menor uso del espacio, con lo cual, al igual que ocurre con el aspecto condicional, no se trata de decirle, venga, vamos a correr más, no, sino ponerte en el contexto donde vaya a ocurrir esto que tú entiendes que es lo que le va a demandar. Evidentemente, si puedes medirlo, mejor, pero después. Pero la idea es que realmente simplemente diseñemos tareas que entendamos puedan favorecer la emergencia de ese tipo de comportamientos o ese aumento o reducción en la entropía, porque la entropía está un poco asociada a la creatividad, ¿no? Generar entropía, generar incerteza, pero yo tengo ahí también cierta duda, porque en realidad la entropía se está aplicando al posicionamiento X e Y del jugador. Pero eso no es creatividad, eso es que el jugador se mueve mucho. Eso sí que se mueva mucho es creativo o no. Que se mueva mucho puede ser que a nivel condicional sea bueno, o esté por encima de la media y lo haga desplazarse mucho. Y ese desplazarse mucho, la equivalencia probablemente sea una entropía alta. Pero, por tanto, entropía, creatividad, no sé si se puede equiparar plenamente. Habría que matizarlo, ¿no? Igual que se habla, pues, de que, o quizás habría que buscar conceptos que también se utilizan como el de la sincronía, ¿no? Si se sincronizan o no. Yo soy mejor si me sincronizo más. Eso también me genera cierta duda, porque precisamente en el fútbol se trata a veces de no estar sincronizado, o estar sincronizado pero haciendo cosas contrarias. Y claro, aquí se analiza la sincronía, es que, pues como se utiliza el dato posicional, es si el XY de un jugador está sincronizado con el XY de otro, pero a lo mejor tiene que hacer justo movimientos contrarios. Es decir, no estar sincronizado va generando esa incertidumbre a la defensa
que te permita ser mejor, ¿no? O sea, por lo tanto, digamos que el punto de partida es muy interesante, podemos medir muchas variables, podemos implementar análisis de series temporales que realmente entiendo que pueden ser muy interesantes, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer para acabar de afinar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Hombre, sin duda, claro, el uso de la tecnología y la implementación de la tecnología nos está permitiendo abrir nuevas líneas de investigación, sobre todo a nivel del comportamiento en los deportes de equipo, como bien comentas, y seguramente si nos emplazáramos de aquí a 10 años podríamos hablar, ¿no?, con un poquito más de información y seguramente profundizar mucho más en esto que empieza a emerger y es sin duda tremendamente interesante. Última pregunta de la entrevista, Julen. Desde tu experiencia y tu posición, ¿no?, con todo el bagaje que tienes a nivel de investigación, a nivel de la práctica profesional, ¿hacia dónde crees que se encamina o hacia dónde está evolucionando o te gustaría que evolucionase, ¿no?, el entrenamiento deportivo, especialmente en el alto rendimiento, los deportes de equipo? Bueno, no sé, yo fundamentalmente veo la necesidad que esto se está haciendo. Nos estamos dando cuenta realmente de la complejidad que tiene. Esto es, hay muchos elementos que hay que considerar. Por tanto, entiendo que lo que nos viene es ser capaces de poder gestionar toda esta información para no caer en parálisis. Y esto va a suponer la necesidad de muchos, en primer lugar, especialistas en su área, rehabilitadora, alimentación, juego, analista, preparador físico, pero al mismo tiempo necesitamos juntar los puntos. Por tanto, yo le llamo el experto generalista, ¿no? Y ahí entiendo que es un rol clave que los licenciados en actividad o los graduados en actividad física y deporte tienen una oportunidad increíble, ¿no? El hecho de buscar su sitio como científicos del deporte. Conocen el deporte, conocen muchos aspectos del deporte y creo que pueden ser un buen punto de unión, ¿no? De intentar conectar todos estos elementos que nos van a permitir tomar mejores decisiones. Es un poco a lo que entiendo que tiene que ir, ¿no? Grandes staffs, o numerosos staffs, donde cada uno tiene su responsabilidad, pero hay algo que los conecta, ¿no? Ese es un poco el panorama que veo ahora mismo. Bueno, seguramente este conocimiento transversal pueda servir a modo de pegamento, ¿no?, entre las diferentes visiones de una misma realidad y seguramente el graduado, el licenciado en Ciencias del Deporte pueda ser esta herramienta. Interesante reflexión final que haces, Julen. Una vez más, y damos por concluida la entrevista, agradecerte tu predisposición, tus ganas de echarnos una mano a mejorar un poco nuestro proyecto de Road to Performance y nada más, mandarte un fuerte abrazo para estos días. Nada, pues muchas gracias a vosotros, gracias por la oportunidad de poder charlar contigo y espero que os vaya estupendamente en este proyecto. Un abrazo, chao. Un abrazo, hasta luego.